¿no? Cuando esas características del ciclo menstrual se alteran y el sangrado es diferente, bueno, veo que a grabar, pero yo todavía este era un preámbulo antes de iniciar la práctica, pero bueno, no importa. Entonces, cuando esas características del ciclo menstrual se alteran, entonces constituyen una hemorragia uterina anormal. O sea, sangrado uterino anormal o hemorragia uterina anormal son sinónimos, pueden usar cualquiera de los dos términos, ¿no? Antes más se empleaba el término hemorragia uterina anormal, pero ahora veo que están empleando también el término sangrado uterino anormal, pero es lo mismo, se refiere a la misma patología. Bien, entonces, terminando este preámbulo, pues es un preámbulo antes de iniciar la práctica, recuerden ustedes que toda mujer durante su vida reproductiva va a tener un sangrado uterino con características normales. Y cuando la mujer tiene un sangrado uterino que no corresponde a las características normales del ciclo menstrual, entonces eso se llama un sangrado uterino anormal. Anormal. Así de sencillo, ¿no? Así de concreto, digamos. Pero este sangrado uterino anormal, normalmente, yendo a lo más frecuente, ¿no? Se debe a tres causas. Sangrado uterino anormal orgánico o estructurado, o sea, donde hay una lesión que está sangrando, y el sangrado uterino disfuncional, no estructurado, no hay lesión. El problema fundamentalmente está en la fisiología del ciclo menstrual, en las hormonas que intervienen en la fisiología. Eso se conoce también como hemorragia uterina disfuncional, así ustedes lo van a encontrar. HUD, era una patología muy común en ese término, ¿no? El HUD, que ustedes tienen que diferenciarlo del estructurado con el HUD. Hay una tercera causa, que es la hemorragia por coagulopatía, ¿no? Coagulopatía. Y van a haber otras causas ya más lejanas, ¿no? Iatrogénicas, hormonales, o sea, de otro tipo de hormonas, no clasificadas. Por eso, últimamente se ha adoptado una nueva clasificación de Palcoin, que es una mnemotecnia para recordar las causas nada más, que eso lo vamos a revisar al final. Es una mnemotecnia con la que ustedes van a recordar las causas del sangrado uterino anormal o de la hemorragia uterina anormal. Y entonces, yo voy a iniciar dos presentaciones. La primera presentación que les voy a pasar es para conocer, o sea, digamos, lo que les he dicho ahorita, qué cosa es la hemorragia uterina disfuncional, cuáles son sus características, ¿no? Cómo éstas se alteran, cuáles son las causas, utilizando la clasificación clásica y luego la de Palcoin. Y luego me voy a referir al HUD, la hemorragia uterina disfuncional, que es un tanto compleja de comprender y que veo que no está en el sílabo. En el sílabo ustedes van a tener una clase teórica sobre Palcoin, así que yo no me voy a extender mucho en eso. Solamente se los voy a mencionar porque van a tener la teoría sobre el sangrado uterino anormal y su clasificación de Palcoin. Pero lo que sí me voy a explayar un poco en el tema es para que ustedes reconozcan bien qué cosa es una hemorragia uterina disfuncional, que es frecuente, ustedes lo van a ver en la práctica, en la consulta. ¿Ya? Entonces vamos a compartir primero. ¿Se puede ver?
Sí, doctor. Ya. Este más o menos es el tema de la práctica, ¿no? Después que desarrollemos esto rápidamente, como le digo, no me voy a explayar mucho porque ustedes tienen una teoría sobre este tema. Vamos a revisar lo que es el HUD, que eso sí es bien importante. Bien, solamente como introducción decirle de que la duración de la menstruación, o sea, del ciclo menstrual es aproximadamente de 4 a 7 días, ¿no? Mujeres que tienen su ciclo que va de 2 hasta 7 días, ¿no? El 89% de los ciclos duran 7 días o menos, o sea, hasta 7 días, ¿no? La gran mayoría de las mujeres tienen su ciclo entre 2 y 7 días, ahí está la inmensa mayoría. La pérdida por medio de sangre, más o menos de 35 centímetros cúbicos, 35 mililitros. Y lo que se baja principalmente con el sangrado menstrual es tejido endometrial que fue primero es endometrio proliferado, luego se modificó a secretor esperando el embarazo. Como no hubo gestación, entonces ese tejido cae con sangre, ¿no? ¿Qué tejido es ese? El endometrio. El endometrio funcional cae como menstruación. Esa es la hemorragia que nosotros conocemos como menstruación, ¿no? Recuerden que la hemorragia no debe pasar los 80 mililitros de volumen, porque si no va a producir anemia. Eso siempre debe ser menos de 80, ¿no? Ya más de 80 te va a producir anemia. Hay mujeres que sangran en cada ciclo 100, 120, 150. Entonces a la larga esas mujeres van a hacer anemia crónica. Eso es no muy frecuente, pero se puede presentar. Todo ciclo ovulatorio ocurre dentro de unos límites, siempre, o sea, la duración del ciclo menstrual siempre está entre 21 y 35 días, promedio 28. Ese es el promedio, 28 días, pero se considera normal si el ciclo dura entre 21 y 35 días. Esto es solamente para recordarles, ¿no?, las partes del aparato reproductor femenino. Acá abajo vemos la vagina, el cervix, vemos el útero. Este es el cuello del útero, el cuerpo del útero. Adentro usted ve la pared del útero, el miometrio. Por fuera está la serosa y por dentro está el endometrio. Endometrio, ¿no? Reviste toda la cavidad uterina. El endometrio es fundamental porque de ahí va a venir la menstruación. Es un endometrio delgadito que por acción de los estrógenos va a proliferar y por acción de la progesterona se va a volver secretor, es decir, va a cambiar para poder recibir al huevo cigoto. Y si no viene el huevo cigoto, eso cae. Eso es la menstruación. Ustedes ven que acá están los cuernos, salen las trompas, toda la fimbria, el infundíbulo, la ámpula y el istmo, las partes de la trompa. Acá vemos el ovario, ¿no? Están los folículos, y cómo este folículo va por acción de la FSH, de la gonadotropina hipoficiaria, que estimula el folículo, va creciendo, ¿no? Hasta que por acción de la LH eclosiona y el óvulo es liberado en la fibra. Atrapado por la fibra llega a la trompa y ahí es fecundado por el espermatozoide. Se demora una semana y ya en estadio de blastocisto llega acá al útero, al fondo del útero, y ahí se implanta. Y ahí comienza la concepción. Hay que diferenciar lo que es fecundación de lo que es concepción, ¿no? Y ahí en la concepción es cuando empieza el embarazo, que ya es el blastocisto que ha sido implantado. Y ahí comienza la vida, ¿no? Muy bien. Entonces, las características de la hemorragia uterina normal, o sea, de la característica de la menstruación, se conoce como régimen catamenial. Cada mujer tiene un régimen catamenial específico que le corresponde a cada una de ellas. Entonces, ese régimen catamenial debería llevar siempre 3 características, ¿no? Volumen, duración y frecuencia. Entonces, el régimen catamenial deberían ponerse volumen, duración y frecuencia, ¿no? Entonces decimos normal, volumen de 30 a 80, duración de 2 a 7 días, frecuencia de 21 a 35 días, eso es lo normal.
Lo anormal es que el volumen sea menos de 30 o más de 80, que la duración sea menos de 2 días o más de 7, y que la frecuencia sea menos de 21 días o mayor de 35. Eso es lo anormal, ¿correcto? Pero en el régimen catamenial ustedes ven, cuando han aprendido a hacer la historia clínica, que solamente se utilizan dos cifras. Es decir, régimen catamenial, dos puntos. Por ejemplo, ¿no? De 3 a 4, el dash 30 días. Eso quiere decir que le dura de 3 a 4 días y le viene cada mes, cada 30 días. Ese es el régimen catamenial en una determinada persona. Pero no ponen la primera característica, el volumen. Solamente ponen la duración y la frecuencia. ¿Por qué? Porque no, rutinariamente no se puede calcular el volumen. Ninguna mujer va a estar calculando cuánto ha sangrado exactamente. No va a estar midiendo el sangrado que le viene en cada ciclo menstrual. Y es muy difícil de calcular eso porque la sangre pues, baja cuando la mujer va a orinar, cuando va a defecar, en las toallas se absorbe, ¿no? A veces en la ropa interior, etcétera, etcétera. Entonces es casi imposible medir el volumen. Por eso que el régimen catamenial ustedes van a ver que solamente interviene la duración y frecuencia. Bueno, cuando nosotros queremos saber que el volumen es mucho, normalmente preguntamos, ¿no? ¿Y cuántas toallas usa por día? Esas toallas salen muy mojadas, no mojadas. Hay mujeres que usan por un ciclo 2 paquetes, ¿no? Y bien mojados. Ese señor está haciendo una hipermenorrea. Recuerden, cuando el volumen está incrementado, se conoce como hipermenorrea. Cuando está disminuido, es hipomenorrea. ¿Ya? La duración, cuando dura menos de 2 días, se conoce como hipo también. Si es más de 7 días, se conoce como menorragia. Y la frecuencia, cuando es menos de 21 días se conoce como polimenorrea y cuando es más de 35 días se conoce como oligomenorrea. ¿Ya? Esas son las características del ciclo menstrual y las denominaciones. Acuérdense que cuando el problema es volumen, si ustedes tienen una paciente que está sangrando mucho, o sea, tiene hipermenorrea, la causa más probable es que sea una causa orgánica, una causa estructurada, o sea, que haya una lesión, que haya un tumor, haya algo, estructura, algo que nosotros podemos evidenciar. Tiene un mioma, tiene un cáncer, tiene un pólipo, algo, y está ocasionando que sangre mucho, ¿de acuerdo? En cambio, cuando el problema es de duración o frecuencia, lo más probable es que el problema sea disfuncional, sea hormonal. Sean las hormonas las que están fallando, las hormonas del ciclo, las que están fallando. Y eso es lo que está ocasionando que el ciclo altere en duración o en frecuencia. Esa es una característica bien importante que ustedes deben tener. Que pueden haber HUD que hagan hipermenorrea, pueden, pero no es lo usual. Normalmente el HUD, como vamos a ver más adelante, son sangrados que duran más de 7 días, ¿no? Son menorragias, o a veces acá no está escrito, pero cuando hay un sangrado que no tiene que ver nada con la menstruación. O sea, es un sangrado fuera del ciclo menstrual. Eso se denomina metrorragia. Metrorragia. ¿Ya? Es el sangrado que está fuera del ciclo menstrual. No se corresponde a las características del ciclo menstrual. Entonces, todo sangrado que esté fuera del ciclo menstrual se conoce como metrorragia. Y el HUD, lo más frecuente es que hay una menorragia y hay una metrorragia, una menometrorragia. Eso lo vamos a ver dentro de un rato. Pero les adelanto, o sea, para que ustedes ya puedan estar más o menos entendidos cuáles son las características del ciclo menstrual, cómo éstas se alteran, cuál es su denominación, ¿no es cierto? Y a qué se pueden deber, a un problema estructural o no estructural. Si es volumen, lo más probable el problema es estructural. Si es, si es no estructural, lo más probable, las características que se van a alterar va a ser la duración y frecuencia. Ese es el concepto que ustedes tienen que tener claro. Y entonces acá estamos viendo los trastornos del ciclo menstrual, que es lo que le he mencionado, ¿no? Menorragia, metorragia, menometorragia, hipermenorrea, hipomenorrea, oligomenorrea.
cuál es el intervalo, duración y cantidad. Eso se lo aprenden después. Definición. Hemorragia uterina normal es cualquier sangrado de origen uterino, que es lo que le decía, ¿no? Que va a salir de las características normal del periodo menstrual. Esa es una hemorragia uterina anormal. El sangrado proviene entonces del útero, proviene del endometrio, un sangrado que es endometrial. De ahí proviene el sangrado. No proviene de vagina, no proviene de las trompas, no. El sangrado viene de la cavidad uterina. Entonces se llama hemorragia uterina anormal, ¿no? O sangrado uterino anormal. Es de origen anatómico o estructural si hay alteración ística en el útero. O sea, si el útero está alterado porque tiene un tumor, hay una inflamación, ha tenido un trauma, un problema vascular, ¿no? Entonces nosotros decimos que es de origen anatómico, estructural o orgánico, cualquiera de esas denominaciones. Pero también puede ser de origen no estructural. Entonces estamos frente a una hemorragia uterina disfuncional y la otra tercera causa que no les mencioné todavía era la coagulopatía, ¿no? Entonces tenemos un problema estructural, orgánico, tenemos una hemorragia uterina disfuncional o tenemos de repente un problema de coagulación, que es el que está ocasionando el sangrado, ¿no? Todo eso nosotros tenemos que descartar. La coagulopatía se descarta fácil, se hace un perfil hematológico y listo. Un perfil de coagulación se llama. Entonces, no olviden esta clasificación, ¿ya? La hemorragia de origen orgánico estructural, la hemorragia de origen no estructural, donde está el HUD, la de origen hematológico, y también hay algunas causas iatrogénicas, ¿no? Incluso acá podrían haber causas no clasificadas también, ¿no? Que no entran a ninguna de estas, pero son muy raras. Entonces, la hemorragia de origen orgánico estructural, tenemos las lesiones intrauterinas. Si la paciente de repente es un DIU que se ha traslocado, si tiene una inflamación, una endometritis, tiene pólipo, tiene cáncer endometrial, ¿no? Hay lesiones intrauterinas, la presencia de mioma, la presencia de una EPI, ¿no? Enfermedad inflamatoria pélvica, adenomiosis, o enfermedades pélvicas como la endometriosis o neoplasias de ovario. Todas esas son de origen orgánico, porque ustedes pueden ver, hay una alteración en el tejido. Hemorragia de origen endocrino. Acá están las hemorragias uterinas disfuncionales y también algunas endocrinopatías, ¿no? Hay hemorragia de causa hipotalámica, psicógena, el ovario poliquístico, la hiperprolactinemia, disfunción tiroidea, disfunción suprarrenal. Todas estas acá, las 4 últimas, van a ocasionar problemas de diferentes hormonas que van a ocasionar sangrado, que no es lo más común, pero puede producirse, ¿no? En cambio, las hipotalámicas, psicógenas incluso son más frecuentes de hemorragia uterina disfuncional. Las hemorragias de origen hematológico, tenemos la discrasia sanguínea, la púrpura trombocitopénica, la enfermedad de von Willebrand, la leucemia, la fibrolicina elevada y dentro de la iatrogénica fundamentalmente la de origen medicamentoso. Bien, entonces, como hay toda esa cantidad de causas, entonces se adoptó una nueva clasificación utilizando una mnemotecnia, ¿no? Entonces, que va a clasificar en 9 categorías, ¿no? PAL, COE. Las estructurales, su mnemotecnia es PAL, P-A-L-M, ¿no? Que son afecciones discretas, medibles visualmente con el uso de técnicas de imagen o de histopatología o a veces a simple vista. Y en cambio las no estructurales utiliza otra mnemotecnia, COEN. O sea, el PAL y el COEN son las iniciales de cada una de las causas, como vamos a ver ahorita, ¿no? La C, la O, la E, la I, la N en el COEN es la primera letra de cada una de las causas, la inicial.
y está relacionado con afecciones que no se definen por imagen o histopatología. No podemos ver, o sea, simplemente es un problema de mal funcionamiento. Y acá están las causas del sangrado usando la mnemotecnia, ¿no? Donde en el PAL, que se refiere a la palma, la P corresponde a los pólipos, la A a la adenomiosis, la L al leiomioma, la M a malignidad e hiperplasia. PAL. Para que no olviden las causas. Pólipos, adenomiomas, leiomiomas y malignidad e hiperplasia. Esas son las causas orgánicas o estructurales. ¿Sí? O sea, hay lesión ahí. En cambio, en las no estructurales se utiliza otra mnemotecnia, que es el COEN. C de coagulopatía, O de ovulación disfuncional, ¿no? Hemorragia uterina disfuncional. E de endometría y iatrogénica y N no clasificada. ¿No? Que es más o menos lo mismo que yo le había mencionado. Entonces acá están las causas orgánicas, para que no olviden, el PAN, palma, recuerden, y el COE de las causas no estructurales. Esa es la clasificación. Ustedes en teoría probablemente van a desarrollar bien el tema. Solamente rápidamente recordarles qué cosas son los pólipos, ¿no? Son pequeños tumores como de epitelio, epiteliales, que vienen del endometrio, ¿no? O pueden ser de pedículo largo o tienen pedículo corto, que van a ser causa de sangrado, ¿no? Y es una causa frecuente de sangrado, de hemorragia uterina anormal, ¿no? La presencia de pólipos. La adenomiosis, ustedes ven que acá se ha infiltrado en la musculatura con tejido endometrial. El endometrio se ha metido dentro de la musculatura, en varios sitios de la musculatura. Eso se llama adenomiosis, presencia de endometrio dentro de la capa muscular del útero. Eso también es una causa, ya un poco más alejada, pero también puede causar sangrado. No deja que el útero contraiga bien y ligue las arterias espirales y esto va a sangrar. La endometriosis es parecida a la adenomiosis, sino que acá el endometrio va a salir fuera de la cavidad uterina, ¿no? Está acá en la capa subserosa, está en la trompa, puede estar en el ovario, incluso puede estar en cavidad abdominal, en el peritoneo, en los ligamentos. Está fuera de la cavidad. O sea, cuando el endometrio sale fuera de la cavidad uterina se llama endometriosis. Cuando infiltra la capa muscular del útero se llama adenomiosis. Y es tejido endometrial, tejido sangrante. A veces cuando están acá en el ovario, va a sangrar y se van a formar quistes, los llamados quistes chocolate, ¿no? Que son quistes endometriales. Muchas veces la presencia de endometrio en trompa, en ligamentos, va a ser un factor de infertilidad porque va a hacer que todo esto se pegue. Y es bien difícil que una mujer pueda concebir cuando tiene todas las trompas pegadas, y el ovario pegado hacia otro lado, por el tejido endometrial que está ahí. Los miomas, ¿no? Los miomas en sus tres formas. El mioma pediculado, que es el subseroso, ese no va a producir sangrado, pues se puede complicar. Los que van a producir sangrado es el mioma intramural, que está acá, que no permite que el útero contraiga bien, y el mioma submucoso principalmente, que es un mioma que está dentro de la cavidad uterina, ¿no? Que va a ocasionar sangrado. Va a ser causa de infertilidad también, porque cuando es muy grande va a ocupar toda la cavidad uterina y no va a dejar que el huevo fecundado pueda implantarse. Es una mujer que va a abortar permanentemente. ¿Por qué? Porque tiene un mioma y submucoso. Eso se pueden extirpar, así que no hay problema. Y en el COE, que es coagulopatía, difusión ovárica, endometrial, iatrogénica y no clasificada, ¿no? La coagulopatía, ya hemos mencionado todas las causas de coagulopatía que pueden producir, ¿no? Y agrupa pues, una serie de enfermedades con trastorno de la hemostasia que van a causar sangrado uterino normal. Es necesario tomar en cuenta, dice que estos factores
que pueden detectarse en el 90% de las pacientes con algún trastorno de coagulación como causante de sangrado uterino anormal. Claro, porque es fácil, pues como le dije, hacen un perfil de coagulación y ahí ustedes pueden determinar qué factor es el que está alterado y llegar a la causa que hemos mencionado, ¿no? Púrpura, enfermedad de Bongen, etcétera, etcétera. CID, etcétera. Los trastornos ovulatorios, eso lo vamos a ver en el HUD, pero también pueden haber problemas de endometrio, que está originado o sea, el problema está en el tejido endometrial, ¿no? Que da lugar a menstruaciones abundantes, deficiencia en la producción local de vasoconstrictores, aumento excesivo en la producción de plasminógenos, sustancias que promueven la vasodilatación. O sea, hay una alteración en el endometrio, en las sustancias que ésta produce, la prostaglandina E2, la prostaciclina, etc. Y esto va a ocasionar que haya menstruaciones prolongadas o manchado intermenstrual. Esto no es frecuente, así que lo vamos a pasar. A veces está vinculado a infecciones, ¿no? Pues infecciones por clamidia también, que pueden ser las causantes de la alteración del endometrio. Bueno, iatrogenia ya son todos los casos en que el médico ocasiona el sangrado, fundamentalmente por los medicamentos que receta, ¿no? Por los dispositivos intrauterinos, anticonceptivos orales, progestógenos, moduladores de receptores progestacionales. Existe una serie de sustancias, rifampicina, fenotiacinas, que alteran el metabolismo de la dopamina, anticoagulante, etc. Hay una serie de medicamentos que van a ser causantes de sangrado, que ustedes deben siempre preguntar, ¿no? A una paciente que viene con sangrado anormal, qué medicamentos está tomando, porque ahí puede estar la causa, ¿no? Y eso es iatrogenia, pero una iatrogenia involuntaria, ¿no? Por efectos no deseados. Y en los no clasificados, este grupo es mucho menos frecuente y aún no está debidamente definido. Incluye malformaciones arteriovenosas, defectos de la cicatriz uterina, endometritis crónica, hipertrofia del miometrio, etc. Pero esto es muy raro que vamos a pasar. En conclusión, esta nueva terminología facilitará el entendimiento y la comunicación independiente del idioma y la cultura, además del acercamiento más entendible con nuestras pacientes. O sea, esta mnemotecnia es nada más para que ustedes recuerden la causa, fundamentalmente, ¿ya? Saber si es estructurada o no. Si es estructurada, utilizan la PAN. ¿En qué piensan? ¿En pólipo, adenomiosis, leiomiomas o alguna lesión maligna, ¿no? O hiperplasia. Ese es el PAN. Y si no es estructurado porque la ecografía, todo salió bien, entonces utilizan el COE, ¿no? Y acá ustedes ven pues, que se trata de un problema de coagulación, si el problema es una disfunción ovárica, el problema de repente está en el endometrio, iatrogénica o no clasificada. La gran mayoría es la O, decide la C. El EN ya es raro, pero acá en las no estructuradas acá está el problema. Esto nos va a facilitar la investigación epidemiológica, etiológica y el tratamiento de las pacientes con sangrado uterino anormal. Bien. Hemos pasado esta primera parte. Fátima, estás levantando la mano. ¿Quieres hablar? Doctor, buenos días. Sí, Fátima, te escucho. Sí, doctor, una consulta. Y en caso de la paciente tenga una regularidad en lo que es la frecuencia, el volumen, o sea, los tres, porque veo que usted mencionó que se tiene que ver si es estructurada y no estructurada, pero en caso de la paciente tenga tres los tres, ¿no? De lo que es duración, volumen y frecuencia, seguir, ¿cómo se clasificaría o simplemente no se clasificaría como tipo clasificado y no clasificado o ambas? No, mira. Una cosa son las características del sangrado. Una paciente puede tener las tres características, ¿no? Que tenga abundante y que menstrue 2 veces por mes, ¿no? Que dure mucho su sangrado. Pero cuando uno tiene una paciente con hemorragia uterina disfuncional, perdón, con hemorragia uterina anormal, entonces tiene que buscar la causa. Eso es fundamental.
Entonces, ¿qué cosa es lo que uno busca primero? De que se trate de una lesión estructurada, es lo primero. Entonces, ¿qué voy a hacer? Primero hago un examen físico. Si es una miomatosis, me voy a dar cuenta al toque, es un útero duro, irregular, grande, aumentó el volumen, ¿no? Está sangrando la paciente, tiene hipermenorrea, está hecho el diagnóstico. Le hago una ecografía y voy a confirmar. Puedo utilizar la ecografía, puedo utilizar la laparoscopía, puedo utilizar la histeroscopía, puedo utilizar la resonancia magnética, etc. Entonces yo voy a tener que hacer un estudio, ¿no? Un estudio exhaustivo para determinar la causa. Si yo no encuentro causa orgánica, el examen del útero está normal, en tamaño, todo, ¿no? La paciente está sangrando, pero su útero está normal al examen. Le hago una ecografía y está normal. No hay quistes, no hay miomas, no hay pólipos, no hay adenomiosis, no hay nada. ¿No? Le hago una histeroscopía por si acaso, nada. Pues la paciente sigue sangrando. Entonces, no, digo, esta paciente no es causa estructurada, porque no hay lesión, no hay inflamación, no hay tumor, no hay cáncer, no hay nada. Entonces, ¿qué debe ser? Una no estructurada. Y en la no estructurada, la más frecuente, ¿cuál es? El HUD. La hemorragia uterina disfuncional, ¿no? O sea, hay una disfunción en el ciclo menstrual, hay una disfunción en el ovario, hay una disfunción en el folículo. O sea, el ovario puede fallar de muchas maneras, pero lo más frecuente, les voy a enseñar yo, lo que ustedes van a ver con frecuencia y no lo que casi nunca van a ver o solamente está en los libros. Lo más frecuente, uno siempre tiene que pensar en lo más frecuente. Entonces, lo más frecuente es la persistencia folicular. Persistencia folicular, como vamos a ver ahora. O sea, son folículos que no tienen óvulo. O si tienen óvulo, pero no ovulan. El folículo persiste. ¿Y el folículo qué hace normalmente? ¿Qué hace un folículo? Fátima, ¿qué hace el folículo? ¿Cuál es la función? Prolifera, ¿Ah? bueno, para la maduración para que pueda madurar el ovocito que pueda ocurrir la ovulación. No, pero el folículo, ¿qué produce? Ah, ya. Estrógeno, doctor, estrógeno. Estrógeno. Muy bien, produce estrógeno. El folículo va a producir estrógeno. Y si el folículo persiste, entonces, ¿qué va a hacer? Va a seguir produciendo estrógeno. Y esa va a ser la causa de la hemorragia. Como ahorita vamos a ver, ahorita les voy a explicar bien todo eso en la hemorragia uterina disfuncional. Y al final les voy a poner un ejemplo. ¿Ya? Ya, doctor, gracias. Entonces ustedes siempre tienen que tratar de buscar la causa. Les llega una paciente sangrando y ustedes buscan la causa. ¿En qué piensan primero? ¿En HUD? No, no tienen que pensar primero en HUD. Primero piensen que se trata de algo orgánico. Hacen una buena historia clínica, examinan, le hacen un tacto vaginal a la paciente, examinan bien el útero, las características. ¿No? Incluso pueden hacer este examen bajo anestesia en algunos casos y determinar bien las características del útero. Si el útero está aumentado de volumen, si es duro, si es irregular, si duele, no duele, está inflamado, etc. Si no hay nada, usted dice, pues este útero está tan normal, le hacen una ecografía tan normal, le hacen una esteroscopia normal, una lab, todo le hacen y todo está normal. Entonces no hay causa orgánica, ahí no hay lesión. Entonces ahí recién ustedes piensen, ya, entonces un no estructurado. Y el no estructurado, ¿cuál es lo más frecuente? El HUD. ¿Y qué es el HUD? Ahí vamos a verlo ahorita. Pero vamos a... Xiaomi, sí. Xiaomi. Sí, doctor, buenos días. Tenía una pregunta. ¿En la endometriosis en cuál de la clasificación PAL entraría? Porque no la ubico. La endometriosis. Sí, doctor. La endometriosis es una causa orgánica, pues. Es Sí, una doctor. causa Quería- estructurada. ¿Ah? Sí, doctor, justamente a eso me refería. ¿En cuál de como había eso de PAL, pólipos, adenomiosis, leiomioma y malignidad, en cuál de esas entraría? Porque no la ubicaba ahí. Ya le dije, pues mire, el- la adenomiosis y la endometriosis
es prácticamente la misma alteración. ¿Cuál es la diferencia? En que la adenomiosis es una endometriosis que está afectando la musculatura lisa del útero. O sea, el endometrio se ha infiltrado en la capa muscular. En cambio, o sea, es un tipo de endometriosis, porque el endometrio sale de la cavidad uterina y se mete al útero, al músculo uterino. En cambio, en la endometriosis que nosotros conocemos, el endometrio sale de la cavidad. A veces está en el cuello, puede estar en la trompa, puede estar en cualquier otro sitio. A veces el sangrado, le he dicho, cuando está localizado en el ovario, sangra y forma un quiste de chocolate, ¿no? Es un quiste fisiológico. Entonces recuerden que adenomiosis y endometriosis son patologías hermanas, en que el endometrio es el que está alterado y está infiltrando sea la musculatura lisa o está infiltrando fuera de la cavidad. ¿Ya? Gracias, doctor. Siempre son primos hermanos. El problema es endometrio ectópico. Endometriosis y adenomiosis son endometrios ectópicos. El endometrio está fuera de la cavidad uterina. Adenomiosis está en la musculatura lisa. Endometriosis está fuera de la cavidad uterina y en otro órgano. En la trompa, en el cuello, en cualquier sitio. Listo. Entonces ahora vamos a compartir lo que es el HUD, que es lo que quiero que ustedes... ¿Se ve? Sí, doctor. Sí, doctor. Sí se ve. Ya, perfecto. Esto es bien importante. Miren, esto es a veces difícil de comprender. Si tú lo lees en el libro, o sea que se hace un mundo. Entonces, síganme, por favor. Después, cuando yo termine, ahí me hacen todas las preguntas, todo lo que no esté claro para poder aclarar, ¿ya? Pero es bien importante este tema. La hemorragia uterina disfuncional, o HUD. Ustedes van a ver siempre HUD. ¿Qué cosa es la HUD? Es la hemorragia uterina disfuncional. Es un sangrado que proviene del útero, ¿no es cierto? Que no guarda relación con el ciclo menstrual. Y que esa causa no estructurada, la causa funcional. O sea, está funcionando mal el ovario. ¿Cuál es el concepto, o sea, de lo que es un HUD? Es la pérdida de sangre de carácter anómalo por el endometrio uterino y cuya causa radica en un desequilibrio hormonal originado en el eje hipotálamo, hipófisis, ovario, ¿no? Son todas las hormonas que se producen del hipotálamo a la hipófisis, la gonadotropina, que van a estimular el ovario. Y el ovario, tenemos ahí el folículo, ¿cierto?, que produce estrógenos, y tenemos también el cuerpo lúteo que va a producir progesterona. Entonces este eje se altera. Miren de que las causas hormonales pueden ser, como hemos visto antes, ¿no? A veces hay alteración de la prolactina, alteración de las hormonas tiroideas, los corticoides, que raramente pueden producir hemorragia uterina disfuncional. Pero lo más frecuente de la hemorragia uterina de tipo endocrino es cuando se altera este eje, hipotálamo, hipófisis, ovario. Acá está la alteración. Por diversos motivos se va a alterar el funcionamiento de este eje. Y la alteración de este eje va a ocasionar un sangrado en la mujer, un sangrado funcional. Y eso se conoce como HUD. ¿Ya? Entonces, ¿cómo se clasifica? ¿Cómo se clasifica una hemorragia uterina disfuncional? Se clasifica en dos grupos. El primer grupo son las hemorragias uterinas disfuncionales anaovulatorias. Anaovulatorias quiere decir que no hay ovulación. Es el 90%. O sea, el 90% de las mujeres que sangran por alteración del eje hipotálamo hipoficiario, el 90% no están ovulando. Y el 10%
sí ovulan. En ese 10%, a pesar que ovulan, están teniendo un sangrado anormal. Entonces, en este 90%, la hemorragia se va a producir como consecuencia de un estímulo prolongado de los estrógenos sobre el endometrio, en ausencia de progesterona. Lo que le preguntaba antes a su compañera, ¿no? El folículo persiste, no hay ovulación y sigue produciendo estrógeno, en ausencia de progesterona. Esa va a ser la causa del sangrado, o sea, el estímulo permanente del estrógeno sobre el endometrio. Es la causa más frecuente, especialmente durante el periodo, miren, el periodo premenopáusico y en la adolescencia, o sea, posmenarquia. ¿Cuál es la característica clínica de este sangrado? Lo más frecuente es la menorragia, o sea, son ciclos menstruales que duran más de 7 días. Le viene la regla y la paciente está sangrando 7, 8, 9, 10 días, 12 días, 15 días, 20 días, no le para el sangrado. Esa es una menorragia, ¿no? A veces le paró unos días y luego le viene otra vez otro sangrado. Esa es una metrorragia. Le viene por unos cuantos días, otra vez vuelve a parar y otra vez viene un sangrado que tiene 10, 12, 13, 15, 20, un mes sangrando la mujer. Entonces se conoce más como menometrorragia. Entonces recuerden, este 90% de pacientes no hay ovulación. Lo que hay es una persistencia folicular con producción excesiva de estrógenos, que va a ocasionar un sangrado que se va a manifestar como una menorragia y una metrorragia, o sea, una menometrorragia. Esa es la característica principal. Acá está la mayoría de pacientes que nos van a acudir, o sea, sangrando con HUD, van a ser pacientes adolescentes. Le trae la mamá. La mamá es la más asustada, porque su niña tiene 13 años, recién le ha venido la regla hace 3 meses o hace 6 meses. Y un mes entero está sangrando y no le para. Le paró 2 días y sigue sangrando, doctor. La señora está al borde de la desesperación. Entonces, esa niña, ¿qué cosa está haciendo? Una hemorragia uterina disfuncional, porque ya la evaluamos totalmente, no hay tumor, no hay quiste, no hay nada. Está sano todo, simplemente el problema es una alteración en el eje hipotálamo hipoficiario que todavía no está maduro, que es una niña todavía, y por eso está sangrando. ¿Ya? Pero también se puede dar el caso de que la que venga a la consulta sea una paciente de 46, 48 años que ya está en el climaterio, está cerca de la menopausia, pero le comenzaron ciclos así igualitos, de menometrorragia. No tiene cuándo parar el sangrado. Dice, doctor, estoy sangrando 3 semanas y no me para este sangrado. Está desesperada la señora. Una señora ya cuarentona. Entonces acá también es un caso de hemorragia uterina disfuncional anovulatoria, porque esta hemorragia uterina disfuncional anovulatoria, repito, es más frecuente entonces en los extremos de la vida reproductiva, después de la menarquia y antes de la menopausia. Se presenta fundamentalmente como menorragia o como menometrorragia. Esa es la forma clínica. No se presenta como hipermenorrea, ni como oligomenorrea, ni como hipomenorrea, no. Sino se presenta como menometrorragia, como menorragia, metrorragia o menometrorragia. Entonces esta hemorragia, como le decía, es por persistencia folicular y se presenta entonces después de la menarquia, que es la hemorragia juvenil, o en la premenopausia, que es la hemorragia climatérica. La persistencia del folículo por alteración del eje hipotálamo hipoficiario, falta la LH, entonces el folículo no eclosiona, entonces el folículo persiste. ¿Y qué hace? Sigue produciendo estrógenos, que van a ir en aumento. ¿Esos estrógenos qué van a hacer? Van a estar estimulando permanentemente el endometrio. El endometrio va a estar prolifere y prolifere por el exceso de estrógeno.
Entonces, este estímulo continuo del endometrio, ¿qué va a hacer? Que el endometrio prolifere tanto que se constituye en una hiperplasia, ¿no? Una hiperplasia quística glandular benigna, que simplemente es el endometrio que está hiperestimulado. Entonces ha producido una hiperplasia. Pero como la cantidad entonces de estrógeno ya no puede mantener esta cantidad de tejido, entonces va a empezar a una disrupción, o sea, va a empezar a descamar ese endometrio que está demasiado proliferado, se comienza a descamar. Y esa es la hemorragia, ¿no? Esa es la hemorragia por déficit relativo de estrógeno. Entonces ahí el estrógeno, a pesar que el nivel de estrógeno, a pesar que está incrementado, está disminuido para mantener la cantidad de endometrio proliferado, ¿no? Está aumentado, pero no alcanza para mantener ese endometrio, porque ese endometrio proliferó demasiado, entonces va a empezar a descamar, eso se llama disrupción, entonces va a empezar a sangrar. Pero como el estrógeno se sigue produciendo, el endometrio sigue proliferando y se sigue descamando. Entonces por eso sangra, 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 y no tiene cuándo terminar. O sea, hay una menorragia. Esto que les estoy mostrando, esto es lo más frecuente. Ya estamos revisando lo más frecuente, pues si nos vamos a lo raro, nos perdemos y nadie se entiende nada. Entonces vamos a ver qué es lo más frecuente, lo que ustedes van a ver en la consulta. No es lo único que puede ocasionar sangrado, ojo. Hay otras alteraciones del eje hipotálamo hipofisario que también pueden causar sangrado de diferente manera, pero estamos yendo a lo más frecuente, hasta el 90%. Y la hemorragia uterina disfuncional ovulatoria es solamente el 10%. A diferencia de la anovulatoria que se presenta en los extremos de la vía reproductiva, esta no se va a presentar en los extremos, se presenta durante la vía reproductiva, o sea, entre los 20 a 35 años. Y el problema no va a estar en el folículo, sino ¿dónde está el problema? En el cuerpo lúteo. El problema está en el cuerpo lúteo. O sea, o va a haber una insuficiencia o va a haber una persistencia del cuerpo lúteo. Si hay una insuficiencia del cuerpo lúteo, quiere decir que el cuerpo lúteo, en vez de vivir 14 días como vive normalmente para producir su progesterona, va a vivir 3 días, 2 días. El cuerpo lúteo se luteoliza, se muere y deja de producir progesterona. Entonces, ¿qué pasa? Se viene un sangrado. Y el ciclo ya no dura 28 días, sino ¿cuánto duró? 16 días, 15 días, 17 días. Entonces son mujeres que van a sangrar 2 veces al mes. O sea, van a tener una polimenorrea. Y la mujer está menstruando. O sea, ha tenido su ciclo estrogénico normal. O sea, la mujer va a estar ovulando, perdón. Va a tener su ciclo estrogénico normal. O sea, viene la primera fase proliferativa porque el folículo está bien. Viene la ovulación. Las gonadotrofinas hipoficiales están bien. Pero el problema es el cuerpo lúteo, que dura poco. Entonces viene una menstruación. Y la mujer está ovulando. O sea, se podría embarazar, sí, pero lo va a abortar porque sin progesterona no puede haber embarazo, ¿no? Entonces, lo característico entonces es la polimenorrea. Va a menstruar 2 veces por mes. Entonces, esto es lo característico en la ovulatoria, la insuficiencia del cuerpo lúteo, pero también podría ser lo contrario, la persistencia del cuerpo lúteo. O sea, que el cuerpo lúteo en vez de que viva 14 días, vive un mes y medio. Entonces acá se produce ya no polimenorrea, sino se produce lo contrario, se va a producir una oligomenorrea. Entonces son mujeres que van a sangrar cada 2 meses o 3 meses. ¿Por qué? Porque el cuerpo lúteo está persistiendo, no hay forma de que se acabe, no hay forma de que se muera. Sigue produciendo su progesterona. Y entonces eso va a ocasionar también una
un HUD, ¿no? Donde acá no es el problema en el volumen del sangrado ni en la duración de los días, como era la duración de los días en el HUD anovulatorio, sino acá el problema va a ser fundamentalmente en la frecuencia, ¿no? En el caso de la polimenorrea, por insuficiencia del cuerpo lúteo, te menstrua 2 veces al mes. En el caso de la persistencia del cuerpo lúteo, la mujer va a menstruar cada 2-3 meses. ¿Ya? Y son mujeres que están en edad reproductiva y que están ovulando, pero que están en el 10% de los casos, ¿no? A diferencia de las anovulatorias que son el 90%. Entonces, como le decía, esta patología de hemorragia uterina disfuncional ovulatoria se debe fundamentalmente a 2 causas, ¿no? La persistencia del cuerpo lúteo, el cuerpo lúteo persiste, o sea, más de los 14 días, dura, como le digo, 1 mes, 2 meses. Eso se conoce también como la enfermedad de Halban, ¿no? Ustedes pueden revisar la literatura que es la enfermedad de Halban y ver todas sus características, que es la persistencia del cuerpo lúteo. O la insuficiencia del cuerpo lúteo, que el cuerpo lúteo dura unos días nada más, y esto va a ocasionar, pues, que la mujer se vuelva infértil, ¿no? Y también hay un cuadro que se llama descamación irregular, que es un poco complejo, o sea, su explicación, pero que también se presenta sangrado en forma de Sputnik. Son mujeres que sangran más o menos a mitad de ciclo, ¿no? Y están ovulando, pero es un Sputnik, o sea, un sangrado escaso. Pero esto es lo más frecuente que ustedes van a ver como causa de la hemorragia uterina disfuncional ovulatoria. Acá está el 10%. El 90% está en la anovulatoria. Clínica, ya le dije, entonces la hemorragia uterina disfuncional anovulatoria se presenta como menorragia y metrorragia. Menorragia y metrorragia, ustedes piensan de que se trata de una hemorragia uterina disfuncional de tipo ovulatoria, ¿no? Sangra más de 7 días. La metrorragia, que es hemorragia endometrial que no coincide con la menstruación. Esto es característico del HUD no ovulatorio. En cambio, la polimenorrea y la oligomenorrea son características de la hemorragia uterina disfuncional ovulatoria, ¿no? La polimenorrea son ciclos cortos, insuficiencia del cuerpo lúteo, y la oligomenorrea son ciclos largos, que son por persistencia del cuerpo lúteo, ¿ya? Y también muchas veces la hemorragia uterina disfuncional ovulatoria, que está en los extremos de la vida, se presenta, les dije, como menometorragia, ¿no? Que es una hemorragia uterina excesiva y prolongada, sobre todo, con intervalos frecuentes y regulares. Ya no se sabe cuándo fue la regla ni nada, sangra 1 mes, le vino un sangrado de 4 o 5 días y vuelve a parar 2 o 3 días, 1 semana y otra vez comienza a sangrar. Esa es una menometorragia. El diagnóstico. Entonces yo quería, antes de llegar al diagnóstico, que ustedes recuerden, cuando el problema es volumen, piensen más en un problema estructurado. Si una paciente dice, ¿cuántos días sangra usted, señora? Le pregunta a la paciente. Doctor, yo sangro 4 días, pero abundante. Lleno un vacío. ¿Qué? Eso se llama hipermenorrea. Cuando sucede eso, ustedes piensen más que se trata de un problema estructurado. Ahí puede haber una lesión, puede haber un mioma, puede haber pólipo, puede haber una serie de cosas. ¿De acuerdo? Eso es lo más frecuente, entonces. En cambio, cuando el problema es de duración de días, piensen más en una hemorragia uterina disfuncional anovulatoria. Y si el problema es de frecuencia, una polimenorrea o una oligomenorrea, piensen más en una hemorragia disfuncional ovulatoria. No necesariamente tiene que ser eso exacto, pero es lo más frecuente de forma de presentación.
Hay HUD que pueden tener hipermenorrea, como hay pacientes con lesiones orgánicas que también pueden presentar polimenorrea, etc. Pero es lo más frecuente. ¿Ya? Pero las pacientes van a acudir por cualquiera de estos problemas, por hipermenorrea, van a acudir por menorragia, van a acudir por polimenorrea, que son los más frecuentes. Y ustedes más o menos se tienen que enfocar a qué se puede ver la causa. Y tratar siempre de descartar una causa estructurada. Es lo primero que ustedes tienen que descartar, que se trate de algo estructurado. Así sea niña o si sea, digamos, premenopáusica, tienen que descartar ustedes una causa estructurada. Pero de repente la señora tiene 46 años, ya se le va a ir la regla, entonces la ovula, y resulta que tenía un cáncer de, ahí de endometrio. Entonces, no, primero siempre hay que descartar las causas estructuradas y después ya recién pensar en las otras causas. ¿Ya? Y entonces seguimos. Entonces la exclusión de la patología orgánica genital es imprescindible para lo que le decía, ¿no? Para hacer el diagnóstico de hemorragia uterina disfuncional. Eso exige, como le dije antes, un examen completo, una historia clínica completa, pues. Hay que hacer una inspección general, hay que ver la tiroides, que no esté alterada, la mama, abdomen, los genitales, el tacto vaginal, ¿no? Útero, trompas, ovarios, ver que no haya quistes, etc. Medición de presión arterial, peso, talla, evaluación del perfil de coagulación, las funciones renales, ¿no? Como urea, creatinina, función hepática. Siempre hay que tratar de hacer un estudio completo porque puede tratarse de neoplasias malignas, ¿no? Que pueden provenir de otros órganos o alterarse como presencia de la malignidad. Entonces nosotros debemos descartar eso siempre, obligatorio. Todos los pacientes que vienen así con sangrado anormal hay que hacerle toda una historia clínica y descartar todo lo orgánico primero, ¿no? Lo orgánico. Entonces la historia clínica es fundamental. Si no hacen una buena historia clínica no van a poder determinar, ¿no? Siempre se tiene que determinar la duración, patrón, intensidad del sangrado, las características. Averiguar intentos terapéuticos previos y qué cosa está recibiendo la paciente, qué le han puesto. De repente se ha ido donde un empírico, una obstetriz, le han recetado cualquier hormona y ahora está sangrando más, ¿no? Le paró de sangrar unos días y luego siguió sangrando, claro, porque no le dieron dosis de mantenimiento, no han evitado la recidiva. Entonces, la revisión ginecológica, como les he dicho, es fundamental. Y si es necesario hacer un examen citológico, ¿no? Una colposcopía, una biopsia, que eso nos va a llevar al diagnóstico más preciso. La ecografía es pues determinante, ¿no? Eso determina la estructura del miometrio, la localización de miomas si hubieran, ¿no? Si son submucosos, intramurales. Va a determinar el aspecto del endometrio, incluso uno puede medir el grosor. Imagínense que un grosor del endometrio está en 3, 4 milímetros. Ese es un endometrio atrófico, ¿no? Está en 15, 18, bueno, eso está normal. Pero encuentran un endometrio que está a 30, 40 milímetros. Es un endometrio que está haciendo hiperplasia. Entonces, eso se puede medir ecográficamente, ¿no? La histerozonosalpingografía también puede ser diagnóstico, ¿no? Permite visualizar las dos caras del endometrio. Eso es una radiografía. Y no se olviden que ningún estudio va a hacer el diagnóstico si no hay un resultado histológico, ¿no? El resultado histológico del endometrio es fundamental, o sea, es fundamental. Si lo que está sangrando es el endometrio, entonces tengo que hacer biopsia del endometrio, ya sea con una legra cortante, se puede hacer con un ameo, pueden hacer con una histeroscopía, mirar y tomar las muestras, etc. Pero lo ideal es hacer una biopsia siempre del endometrio, que va a ser diagnóstico, o sea, lo mejor, digamos. Que el estudio endometrial puede ser ambulatorio, sí, se obtienen muestras endometriales para citología, ¿no? Incluso con un endobrush, que es como una escobilla, es un escobionaje ahí y obtienen la muestra, o un aspirado también, ¿no?
una biopsia por aspirado, es un ameo. Es útil en hemorragia postmenopáusica, hemorragias etiquetadas, funcionales y resistentes al tratamiento médico, ensangrado por disrupción con tratamientos estrogénicos. En todos los casos se puede hacer el estudio endometrial ambulatorio. No está completamente establecido su beneficio. Está hablando del tratamiento ambulatorio en mujeres de menos de 40 años, en menorragias aisladas, en trastornos periovulatorios, en sangrado con la administración de anticonceptivos y pérdidas en mujeres que presumiblemente entrarán en la menopausia. La ecografía y la histerosono-salpingografía pueden sugerir la necesidad de estudio endometrial en estos últimos casos. Bueno, todo esto es palabreo en realidad. Lo importante es que ustedes tienen que hacer una biopsia de endometrio. Al final eso es lo que le va a hacer le va a dar el diagnóstico. La ecografía nos va a ayudar un montón, pero lo que te va a hacer el diagnóstico definitivo es la biopsia, la anatomía patológica. Ahí recién vamos a saber si era una hiperplasia o si era un cáncer de endometrio. No hay otra forma de saberlo. Midiendo el endometrio, eso te da más o menos indicios, ¿no? Pero el estudio anatomopatológico es el que nos va a permitir llegar al diagnóstico certero. La histeroscopía también es otra prueba que se puede utilizar, ¿no? Porque nos permite ver directamente la cavidad endometrial, vemos su aspecto, y a partir de ahí pues nosotros podemos, en las zonas sospechosas, obtener muestras, hacer biopsias dirigidas, ¿no? Es mejor, o sea, incluso que hacerlo en legrado. Entonces la histeroscopía es un arma diagnóstica de primer orden, siempre y cuando se pueda disponer, lógicamente. No todos los hospitales tienen pues histeroscopía, ¿no? El grado uterino es el método primario en el diagnóstico de la menometorragia, ¿no? Si ustedes tienen una paciente, sobre todo esas que están premenopáusicas, que está sangre, le hacen el grado y con eso ustedes le van a resolver la hemorragia, va a parar el sangrado y van a hacer ustedes el diagnóstico, que es fundamental, ¿no? Entonces se va a reservar para aquellos casos en que la ecografía más la biopsia endometrial no es concluyente y no se dispone de histeroscopía. Entonces ahí tienen que hacer el grado uterino, en esos casos. También puede hacer dosaje de hormonas, ¿no? Determinar cuánto tiene de estradiol, de progesterona, FSH, LH, prolactina, función tiroidea, etcétera, ¿no? Pero, como le digo, no son concluyentes ni tampoco van a excluir la necesidad de hacer el estudio endometrial. Lo mejor es el estudio endometrial, o sea, la biopsia. En algunos casos, cuando ustedes sospechan que pueda tratarse de un quiste, ¿no? Un quiste ovárico o cualquier otro tipo de tumoración, se puede hacer la laparoscopía, ¿no? Si así es necesario, ¿no? Entonces hacen una laparoscopía y ven sobre todo que se trata de una tumoración ovárica funcionante, es un quiste de chocolate, ¿qué será? Entonces la laparoscopía nos ayuda. Acá podemos ver cuál es el manejo de una paciente con polimenorrea o una menorragia, ¿no? Hemorragia uterina disfuncional. Entonces, ustedes saben que el estudio básico incluye pues, el examen físico, el talla, peso, presión, colpocitología, perfil de coagulación, pruebas de laboratorio, ¿no? Y las pruebas complementarias, ya saben, la ecografía, la histerografía, la histeroscopía, el legrado, el estudio hormonal, la laparoscopía, todo eso son pruebas que nos van a ayudar al diagnóstico. Y así podemos llegar, ¿no? A este diagnóstico de hemorragia uterina disfuncional, establecer si es crónica y aguda, ¿no? Si es crónica, entonces ya hay que hacer un estudio más amplio, ¿no? Si es anovulatoria, ovulatoria, y si es hipoestrogénica o hiperestrogénica. En las crónicas ya es un manejo un poco más complementado, digamos. En cambio, en la aguda sí se necesita un tratamiento rápido. Si es una adolescente que en buen estado general, es que no le puede hacer legrado porque es una niña virgen. Entonces hay que hacer una hemostasia farmacológica. En cambio, si es una señora ya de edad que tiene sus hijos y todo lo demás, hacer el legrado, que es diagnóstico y terapéutico. Es diagnóstico porque nos va a decir
¿Qué tejido hay ahí? En esa cavidad uterina. ¿Qué endometrio es? ¿Es hiperplasia benigna? ¿Es una hiperplasia adenomatosa? ¿Es una hiperplasia atípica? ¿Es un cáncer de endometrio? No sabemos. Y terapéutico, ¿por qué? Porque nos va a parar el sangrado. El grado nos va a parar el sangrado de todas maneras. Entonces, recordar siempre, esto no olviden nunca, porque esto es bien importante. Cuando ustedes manejan una hemorragia, el primer objetivo, cuando miren la paciente sangrando, ustedes como médicos, ¿qué tienen que hacer? Cohibir la hemorragia. Tienen que parar el sangrado. Si ustedes no paren el sangrado, el paciente se va a morir de sangrado. Entonces, su primer objetivo es cohibir la hemorragia. Y esto no solamente se cumple para la hemorragia uterina anormal, ojo, para cualquier tipo de hemorragia, siempre hay que cohibir la hemorragia. A veces no la pueden cohibir así ambulatoriamente, hay que meterla a la sala de operaciones, hacer hemostasia. Pero hay que cohibir la hemorragia. En segundo lugar, como es una mujer que ha estado sangrando y que ha perdido mucha sangre, ¿qué hay que hacer? Hay que reponer la pérdida. Que esta paciente va a estar hipotensa, te va a hacer una serie de problemas porque puede llegar al shock hipovolémico. Entonces, para evitar eso, ¿qué hago? Le repongo la pérdida, ¿no? ¿Cuánto sangró? 1 litro, 1,5 litros, no sabemos. Calculamos y reponemos la pérdida. Le ponemos 2, 3, 4 unidades de sangre. Y en tercer lugar, hay que dar tratamiento ¿para qué? Para evitar la recidiva, o sea, que no se vuelva a presentar. Entonces tú dices, ya le paré la hemorragia, ya le repuse sangre, entonces ahora tengo que evitar que se vuelva a presentar el cuadro, ¿no? En cuarto lugar, hay que preservar la fertilidad. Bueno, de eso depende mucho de la edad de la paciente, ¿no? Es una mujer joven, sin hijos, hay que preservar la fertilidad. Si es una mujer que ya está cerca de la menopausia, que tiene cuarentona, que tiene 7 hijos, cuando ya preservar la fertilidad ya no es importante. Si es necesario sacarle el útero, se le saca, porque no es importante. Ya la señora cumplió con su número de hijos, ¿no? Tiene 3, 4, 5, 6, 7 hijos, ya es suficiente, ¿no? Y otro de los objetivos fundamentales siempre es comprobar el diagnóstico. O sea, que no le basta cohibir la hemorragia, reponer la pérdida o decir que ya no sangre y preservar la fertilidad, sino que tenemos que estar bien seguros del diagnóstico. Esto es fundamental, porque de acuerdo a eso vamos a tomar nosotros otras medidas, ¿no? En el caso de la hemorragia aguda, que es la que nos interesa mucho, porque es la que vemos nosotros en la emergencia, la paciente viene en hemorragia aguda, hay que hospitalizarla, hay que estabilizarla, abrir una vía, instalar una sonda Foley y pedir los análisis de laboratorio, ¿no? Grupo, factor, perfil de coagulación, pruebas cruzadas. Hay que reponer la sangre, para eso le han pedido las pruebas cruzadas y le hacen las transfusiones de unidades necesarias, para que la paciente se estabilice. Y hay que detener la hemorragia, ¿no? Mediante cirugía o mediante estrógenos conjugados endovenosos. Fundamentalmente cirugía, que es un legrado uterino. Como le digo, le puede llegar hasta hacer una, ¿cómo se llama? Una intervención mayor, ¿no? Nosotros podemos hacer una esterectomía, sacar el útero, en caso de que no podamos controlar el sangrado. No se controla con nada. Señora, está sangre y sangre. Y es premenopáusica. Y está sangrando, no para ni con el legrado. Entonces, ya pensar en una cirugía mayor, ¿no? Entonces, para nosotros evitar la recidiva, entonces, ¿qué tenemos que hacer? Ciclar a la paciente. ¿Qué significa ciclar a la paciente? Darles hormonas, de tal manera que nosotros simulemos un ciclo menstrual. El método secuencial dice administrar por 25 días 2,5 miligramos diarios de estrógenos conjugados, a los cuales se añadirán durante los 5 últimos días 10 miligramos diarios de progesterona, acetato de medroxiprogesterona. Este método se llama secuencial. Los estrógenos conjugados ya casi no hay en el mercado. El método de Kaumann, entonces, parecido, se administra hormona, estrógenos y progesterona. Siempre hay que dar estrógenos y progesterona para simular el ciclo menstrual. Entonces, el primer día
Cuando le hicieron ustedes el legrado y pararon el sangrado, se consiguió el primer día. Entonces le ponen 2 ampollas intramuscular de proginón. ¿Qué cosa es el proginón? Estrógenos. Es estradiol. Le ponen 2 ampollas de proginón. El 8º día, te ponen una ampolla de proginón más una de prolutón depo. O sea, ¿qué están haciendo en el 8º día? Le están poniendo estrógeno, una de estrógeno más una de progesterona. En el día 15 le ponen una ampolla de progesterona sola, de prolutón depo. Entonces con esto le han simulado a ustedes un ciclo menstrual, la están ciclando a la señora. Después de terminar esto, le va a venir un sangrado, cuando se deprima, digamos, la cantidad de progesterona. Se deprima la cantidad de progesterona y entonces ustedes esperan que venga la regla, esperan más o menos una semana y ahí vuelven a iniciar un nuevo ciclo. Y así la ciclan durante unos de 3 a 6 meses, hasta que el ovario funcione normal, ¿no? También pueden ciclar con uso exclusivo de progesterona, ¿no? Esto sobre todo en niños, ¿no? Administrar diario 10 miligramos de medoxiprogesterona a partir del día 14 del ciclo. O sea, los primeros 14 días no dan nada, porque los estrógenos se están produciendo bien. Y a partir del día 14 comienzan a dar progesterona, 10 miligramos. De Provera, de Primolum Nor, cualquier progesterona, medroxiprogesterona en general. También se pueden administrar de 100 a 150 miligramos de progesterona intramuscular, ¿no? O sea, prolutón depo. En el día 14, o le dan por 10 días medroxiprogesterona por vía oral o le ponen una ampolla. Es también otra forma de... Los primeros días no dan nada, sino es en la segunda mitad donde administran progesterona, por vía oral o intramuscular. Listo. En algunos casos, sobre todo en las pacientes que tienen hemorragia uterina disfuncional ovulatoria, ustedes pueden utilizar anovulatorio por vía oral, ¿no? Mujeres menores de 35 años que no sean fumadoras, no sean obesas, ¿no? Hipertensas, etc. Entonces se administran anovulatorio. Son tabletas anticonceptivas orales, ¿no? Que tengan 50 miligramos de estrógenos, porque ustedes saben que 50 miligramos de estrógenos en los anticonceptivos orales eran las tabletas antiguas, las que aparecieron primero, tenían 50 miligramos de estrógeno. Pero, ¿qué pasaba? Que era mucho estrógeno para las pacientes, le producían mucho efecto colateral. Los pacientes se engordaban. Entonces dijeron ya, esto era el Obral, por ejemplo, ¿no? Pero no, vamos a darle la mitad. Como el microginón, por ejemplo, que se bajó a 25, después se bajó a 20, y ahora las últimas ya tienen 15 miligramos de estrógeno, o sea, cada vez menos estrógeno para evitar los efectos colaterales de los estrógenos, ¿no? Y a eso le agregan un progestágeno. Esos son los anticonceptivos orales, que se pueden dar también para ciclar a la mujer, pero las que hacen sobre todo el ciclo ovulatorio. Existe el tratamiento quirúrgico también, ¿no? Que ya les dije, el legrado uterino, que es diagnóstico y terapéutico. Es diagnóstico porque nos va a decir qué cosa había ahí, qué tejido había ahí en el endometrio, y terapéutico porque va a parar el sangrado. Acuérdate que el legrado uterino no se puede usar en las adolescentes porque son niñas, ¿no? Que están vírgenes. Entonces ustedes van a querer poner un espéculo. Pensar que hay espéculos virginales y todo lo demás, pero es muy riesgoso, pues, porque le van a deflorar a la niña, entonces eso no está contraindicado. En el tratamiento de las hemorragias uterinas disfuncionales en la perimenopáusica, la histerectomía representa el recurso final y solo está indicado cuando los demás métodos han fracasado. Eso ya les he dicho, ¿no? Se puede llegar a la histerectomía. Finalmente, ya más o menos es lo que les comenté. Si las HIVs son crónicas o agudas, si son anovulatorias o ovulatorias, ¿qué hacer? Dar hemostasia, hacer legrado, ciclos controlados, ¿no? Tanto en uno como en el otro. Bien, ahora sí. Nos hemos pasado un poco. Bueno, yo había calculado hasta las 10:30. Y que ahí me tengo que ir. Si hay preguntas, por favor. Faber González Quispe, José Rafael.
Doctor, en algunas preguntas de exámenes había visto el test de progesterona y otro que es de 3 estrógeno progesterona. ¿Se refiere al tratamiento que le está dando como test o es distinto? No, eso es distinto. El test de progesterona, eso tú le das en las pacientes con amenorrea. Las pacientes que no menstruan, entonces ahí tú tienes que ir buscando cada factor. Te dice el test de progesterona, para buscar la causa, ¿no? Estrógeno, progesterona. Esa es otra cosa. Acá lo que estamos haciendo nosotros es el manejo de ciclar a la paciente. O sea, son mujeres que su ciclo está alterado y están sangrando mucho. Entonces, ¿qué hacemos? Le paramos el sangrado. Le hemos parado el sangrado, pero tenemos que evitar que vuelva a sangrar. Entonces, ¿cómo evito que vuelva a sangrar? Tengo que ciclarla, ¿no? En caso de un adolescente, entonces le doy progesterona a partir del día 15. Le doy 10 miligramos de progesterona, 5 en la mañana y 5 en la noche, por 10 días. Termina eso, le va a venir su regla. ¿Eso para qué? Para ciclarla, para que no sangre. ¿Cuánto tiempo? 3 a 6 meses, esperando que el ovario madure. Una vez que el ovario madure, ya solito el ciclo menstrual se va a normalizar y solito se van a producir su menstruación. Mientras tanto es una menstruación, digamos, un tanto artificial, ocasionada por las hormonas que nosotros estamos dando. Pero de esa manera evitamos que la paciente sangre. Pero yo les voy a hacer una pregunta, pero abierta, el que quiere, el que sabe la responde. Ya, es una paciente de 12 años tiene la paciente. Es una niña de 12 años que ha empezado a menstruar hace 6 meses con ciclos irregulares y acude a la consulta por emergencia por presentar sangrado, ¿no? Totalmente irregular. O sea, viene ella con una menometrorragia. Por las características que nos dice la paciente, nosotros decimos esto es una menometrorragia. Está sangrando y hace 2 meses. Sangra, le paró 2 días, empezó a sangrar y sigue sangrando y ahorita sigue sangrando hace 15 días. Entonces, la mamá la trae muy asustada. Es una niña virgen de 12 años, que es postmenárquica. ¿Cuál sería el tratamiento? Si me responden, quiere decir que han entendido lo que les he explicado. Si no me responden, quiere decir que hablo por gusto. He malogrado mi feriado. A ver, Darle manitos, progesterona. manitos arriba. Para ver si Omi. Creo que en este paciente que recién ha empezado con su ciclo menstrual, estaría indicado lo que usted indicó, doctor, de darle progesterona a partir del día 15 por un aproximado de 3 a 6 meses hasta que el ovario madure y pueda ciclarse solo. No, esa no es la respuesta. Para ver, Lucy. Lucy levantó la mano. ¿Ya se arrepintió? Doctor, ¿me escucha? Sí, te escucho. Y aquí se podemos darle estrógenos progestágenos. ¿Cómo? ¿Puedo leer? Estrógenos progestágenos. Estrógenos, progestágenos, ¿qué es eso? ¿Anticonceptivos orales? Sí. No, esa no es la respuesta. Para ver qué dice Fátima. Bueno, doctor, ¿podría ser en todo caso administrar anovulatorios por vía oral? O sea, 50 miligramos de estrógeno con progestágeno. Acuérdense que eso es para ciclar. Ok. Para evitar la recidiva, voy a tener que darle eso. Pero yo estoy diciendo, la paciente viene sangrando. Y lo que yo quiero es pararle el sangrado. Para ver, González Quispe, José Rafael. Claro. Bueno, doctor, ¿podemos de repente darle algún fármaco que facilite el tratamiento de este sangrado? Por ejemplo, el ácido tranexámico, recuerdo que también puede facilitar que no se rompan las mallas de fibrina, entonces eso facilitaría que disminuya el sangrado inicialmente, ¿no? Y luego me pondría a investigar la causa del sangrado. Está tibio. Pues esa no es la respuesta. Doctor, ¿podría ser... Levanten la mano, por favor, si no yo no sé quién está.
¿Quién levantó la mano? Fátima. A ver. Doctor, pero si está sangrando, sería primero estabilizarla. O sea, si es que se trata de una hemorragia aguda, no ver, primero estabilizar al paciente, ayudarnos de una vía, un catéter central, o sea, todo ello, ¿no? Para poder No, reponer el no, sangre. no, 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 no. Mira, cuando tú tienes una paciente sangrando, que se está desangrando, lo primero que tienes que hacer es cohibir la hemorragia, si no se va a morir. Porque algunos dicen, vamos estabilizando, vamos poniéndole sangre y no cohiben la hemorragia. Y todo lo que tú le estás poniendo, todo lo estás perdiendo. Entonces están ahí una hora y al final la paciente se les muere desangrada. Entonces hace tranexámico, doctor, Tienen igual. que parar el sangrado. O sea, la paciente está sangrando y eso ocurre en obstetricia también. Si tienen una paciente que viene sangrando, una hemorragia postparto, que está haciendo una atonía, una hemorragia por placenta previa, lo que sea, nosotros tenemos que parar el sangrado. Conjuntamente que paramos el sangrado, la vamos estabilizando, lógicamente. Es en conjunto, dependiendo, hay que hacerlo rápidamente, pero si solamente estabilizamos y no paramos la hemorragia, lo mismo que nada. Entonces la pregunta es sencilla. ¿Qué hacemos para parar el sangrado en una hemorragia aguda? En una niña de 12 años que viene con una menometrorragia. A ver, ya le he dicho que levanten la mano, si no yo no sé quién está hablando. ¿Quién habló? Estrógenos A ver, conjugados, Fátima. ¿cómo? Estrógenos conjugados, entonces. Ya, muy bien, Fátima, ya Fátima se está reivindicando. Entonces lo que hay que dar es estrógenos. Porque yo les dije, ¿no? Miren, el folículo persiste. ¿Qué está haciendo el folículo? Produciendo estrógenos, que nos está ocasionando una hiperplasia en el endometrio, porque estimula el endometrio, ¿de acuerdo? Entonces el estrógeno está incrementado. Entonces, ¿por qué le voy a dar estrógeno? Porque si bien es cierto que el nivel de estrógeno está incrementado con respecto a lo normal, hay un déficit de estrógeno para poder mantener el endometrio proliferado. O sea, hay muy poco estrógeno para hacer que ese endometrio no sangre, no descargue. Entonces, ¿qué hago yo? Mi primera medida, ¡boom!, le doy estrógenos en cantidad, endovenoso. Le pongo 4 ampollas en 250 mililitros de cloruro de sodio, 4 ampollas de ayerógeno, que son estrógenos conjugados. Y se los paso rápidamente. Con eso le voy a parar el sangrado. Con eso cohíbo la hemorragia en una niña a la cual no le puedo hacer este legrado. Si fuera una mujer mayor y me viene así sangrado, de frente le hago su legrado. Pero se trata de una niña. He hecho ecografía, le he evaluado todo y no hay quistes, no hay tumor, no hay nada. Entonces esto es disfuncional, es una post-menarquia. Sus niveles de estrógeno están incrementados, lógico, porque no está ovulando la niña, el ovario todavía no está maduro. Entonces, ¿qué hago? Le pongo ayerógeno, 4 pollas, en un cuarto de litro de cloruro de sodio. Y el estrógeno va a hacer que los niveles de estrógenos aumenten tanto que ya van a poder controlar el nivel de hiperplasia, de endometrio proliferado. Entonces automáticamente el sangrado va a parar. Ahora, si yo no le doy nada, le digo, señora, ya reparó el sangrado, listo, todo feliz. Otra vez va a volver a sangrar de aquí a 2, 3 días. Entonces, para evitar eso, ¿qué hago? Lo que ustedes me han estado diciendo antes, lo que dijo Xiomi, dijo Fátima, Luz y todos dijeron lo mismo. Hay que dar progesterona, ¿no? Pueden dar progesterona sola, pueden dar estrógeno, progesterona. No les recomiendo dar estrógeno. ¿Por qué? Porque es una niña que tiene niveles altos de estrógeno. ¿Para qué le voy a dar en ese momento más estrógeno? Que a la vez son anabulatorios. Simplemente le doy progesterona nada más a partir del día 15. Los primeros 14 días no le doy nada, el día 15 le doy progesterona. Primolugnor, 5 miligramos, una tableta en la mañana y en la noche por 10 días. Listo. O sea, le estoy simulando la fase secretora del ciclo. Porque ella tiene una sola fase, nada más, pura fase proliferativa. Entonces, cuando yo le doy progesterona, le estoy simulando la segunda fase. Entonces, ella va
ese endometrio que había proliferado se va a volver secretor por acción de la progesterona que yo le estoy dando. Y cuando ya no le dé progesterona, ese endometrio secretor va a caer, porque bajan los niveles de progesterona. Igual que sucede en el ciclo menstrual, cuando el cuerpo lúteo deja de producir progesterona, que no hubo embarazo. Igualito, entonces viene la menstruación, que es una menstruación artificial. Entonces eso lo repito. Como una niña, y a 6 meses le doy eso. En esos 6 meses le estoy dando tiempo, ¿para qué? Para que el ovario madure. El ovario va a madurar ya, va a producir después, va a ovular y va a producir su propia progesterona, va a tener su cuerpo lúteo y la niña va a poder manejar, o sea, su ciclo menstrual normal. Esa es la forma. Muy bien, Fátima, estás teniendo mucho interés, estás participando. Muy bien, te felicito. A ver, ¿qué dice González? Doctor, en ese caso sería bueno, no sé si estoy en lo correcto, advertir a la madre que su próxima menstruación de la niña, después de darle los progestágenos, será abundante, porque entiendo que haber dado los progestágenos y aparte de lo que ya estaba hiperplásico, entonces, perdón, estrógenos y más lo hiperplásico, entonces cuando se deprime la progesterona que le hemos agregado al segundo día de este, va a venir con una gran abundancia la metrorragia, ¿cierto? Bueno, la hemorragia, ¿no? O la menstruación. Sí, el primer ciclo va a ser así porque ese endometrio estaba incrementado, lógicamente. Pero como nosotros le dimos a hieroje, cortamos el sangrado, cortamos de que la hiperplasia se siga descamando. Pero como dice el alumno, hay una gran cantidad de tejido endometrial, eso tiene que caer. Entonces, nosotros ya le dimos el estrógeno para que no sangre, pero ahora tenemos que darle la progesterona. Le tenemos que dar la progesterona para que eso caiga. Como hay mucho endometrio en ese ciclo, entonces le va a venir más de lo normal. Entonces le dice, señora, le va a venir un abundante, no se asuste. Le explica. Y luego la cicla, le explica cómo debe ser el ciclo, los ciclos subsiguientes, ¿no? Los ciclos subsiguientes. Es una niña como está produciendo estrógeno porque hay fase proliferativa, no es necesario darle estrógeno, suficiente con darle progesterona nomás. En otros casos sí. Los anovulatorios también se usan para ciclar. Ya les he enseñado varios métodos para ciclar. El método de Kalman, ¿no? El método secuencial, el método con los anticonceptivos orales anovulatorios, o dar progesterona sola, ya sea por vía oral, o utilizar una ampolla de Primolugnor, que es progesterona de depósito. Cualquiera de esos métodos ustedes pueden utilizar para que la paciente no sangre. Y explicar, pues, que dice su compañero, está en lo correcto. Todo lo que nosotros hacemos tenemos que explicarle a la mamá cómo va a ser el ciclo, esto de acá, explicarle qué es lo que está pasando, que el eje hipotálamo y hipoficiario todavía no está maduro, no está funcionando bien por la edad, pero eso se va a corregir con el tiempo, hay que ciclarla unos 6 meses, que no puede dejar de tomar su progesterona, porque si deja de tomar va a empezar a sangrar, etcétera, etcétera. Y eso se va a ir normalizando poco a poco. Después de 6 meses suspende y solito ya le viene su ciclo menstrual. Es la forma correcta. Y esto yo he querido explicarle porque es bien difícil de comprender en el libro. En la teoría también es difícil dictarlo, pero viendo lo más frecuente, sí es fácil de comprender, ¿no? En resumen, entonces, toda mujer en edad reproductiva va a tener una hemorragia normal. Esa hemorragia normal se llama menstruación, que tiene un volumen entre 30 a 80 mililitros, que dura de 2 a 7 días y que se presenta desde 21 hasta los 35 días como ciclo normal. Ese es el sangrado normal de la mujer. Que ese sangrado se puede alterar. Si se altera solamente el volumen, manteniéndose los días normales y la frecuencia normal, eso se denomina hipermenorrea, ¿no? O sea, mucho sangrado. Y eso es más frecuente, pero no es único. En los casos de hemorragia uterina normal,
estructurada. O sea, cuando hay lesión, cuando hay pólipo, hay malignidad, hay algo ahí que está alterando. Entonces es estructurada. Con mayor frecuencia produce hipermenorrea. En cambio, cuando altera el número de días, cuando sangra más de 7 días, o se presenta un sangrado fuera de la menstruación, ustedes piensen de que se trata de una hemorragia uterina disfuncional anaovulatoria, que es el 90% de las hemorragias uterinas disfuncionales. Y que esta hemorragia uterina disfuncional se presenta en los extremos de la vía reproductiva, después de la menarquia y antes de la menopausia. Ahí se presenta. Eso es lo más frecuente de las causas no estructuradas. Yo siempre pienso en eso. Y que cuando la alteración es en los días, o sea, menstrua pues cada 2 veces al mes, el problema no está o sea, es una hemorragia uterina disfuncional por falla del eje hipotálamo hipoficiario, pero la falla no está en el folículo. No es un folículo persistente, sino el problema está en el cuerpo lúteo. Y la mujer está ovulando. Son hemorragias uterinas disfuncionales ovulatorias. Es el 10% nada más de las HUD. Lo más frecuente es la anovulatoria. No olviden eso. Y que cuando ustedes manejan una hemorragia, la primera medida es que cohibir la hemorragia. Si está sangrando del pescuezo, aprieten el pescuezo del brazo, háganle un torniquete, pero párenle el sangrado. Usted no puede decir, mira, se ha cortado la vena del brazo y está sangrando, ponle sangre, ponle un suero, y si sigue sangrando, pues, se va a morir. Hazle un torniquete, hazle una presión, comprime y mete tu dedo. Así es, güey. Tengo una hemorragia postparto. Bueno, hazle masaje uterino. Sigue sangrando, sigue haciendo masaje, sigue así, mientras que la vas estabilizando, le vas poniendo suero, le pides por cruzar, tú sigues haciendo masaje para evitar que la paciente sangre. En estos casos, tú que estás sangrando, pues, inmediatamente, si es una mujer adulta, le haces su legrado. Eso le va a parar el sangrado, saca todo el tejido. Y te va a hacer el diagnóstico, porque envías anatomía patológica lo que hace acá. Y si es una niña, le pone su estrógeno conjugado directo a la vena, y eso para el sangrado. Y luego las ciclas dándole progesterona. Eso es todo. ¿Alguna pregunta de esto? ¿No ha estado claro? Pues, levante la mano al que no ha entendido. ¿Para el nivel? Sí, doctor. Sí, que Sí se pudo comprender, doctor. seguro, no me engañas. Sí, doctor. Estoy tratando de repasarlo más y sí. Natalie, ¿qué dice Natalie? ¿Está presente Natalie o ya se fue? Sí, doctor, aquí estoy. ¿Qué te pareció? ¿Has entendido o no? Sí, doctor, muchas gracias. Me gustó mucho la práctica de hoy, doctor. González Quispe, ¿ha Sí, levantado la doctor. mano? Sí, tengo una última pregunta, doctor. No se te escucha bien, entrecortado te escucho. Sí, doctor, mencionaba que tenía una última pregunta, no sé si me permite antes de culminar. Claro, todo lo que quieran, sí. Con respecto a los estrógenos, cuando dice que son estrógenos conjugados, y ¿es distinto a los otros estrógenos o hay o es lo mismo solamente la presentación? No, eso me queda duda. ¿O se puede dar cualquier estrógeno? ¿O necesariamente tiene que ser conjugado? No, y los estrógenos conjugados son estrógenos equinos, son diferentes, pues. Los estrógenos naturales, los que nosotros usamos normalmente, son 3, ¿no? El estradiol, la estriona y el estriol, que es el metabolito de excreción. Esos son los estrógenos naturales. El principal componente, o sea, la principal forma en que el estrógeno actúa es como estradiol, ¿no? Hay algunos estrógenos que tú lo haces sintéticos o semisintéticos que puedes utilizar en ginecología, ¿no? Pero los estrógenos conjugados son estrógenos equinos y tienen ese poder, ¿no? Que tienen un poder, digamos, de parar el sangrado, son como que cohíben la hemorragia. Esa es la característica de estos estrógenos equinos. Por eso se usan en los casos de hemorragia uterina disfuncional.
Y ahora ya pues se deja simplemente para niñas, ¿no? Pero antes usábamos mucho. Yo recuerdo cuando era residente empleábamos mucho Aerogen, que es el nombre comercial. Algunos estrógenos también están descontinuados, ¿no? Pero se usan. El estradiol viene con forma de proginón, por ejemplo, ¿no? Y así, el Eutocol, por ejemplo, el M-succinato de estradiol. El Eutocol se utilizaba para madurar el cuello en el caso de que queríamos inducir un parto o un aborto. Ayuda a madurar. En mi época usábamos mucho eso. El, el Eutocol. Ahora creo que ya no hay. Creo que está descontinuado. Entonces hay una serie de formas de estrógeno. Entonces ustedes lo que tienen que hacer como, como médicos que están en proceso de aprendizaje y que tienen que seguir aprendiendo todo esto, para más tarde, como es feriado, no tienen nada que hacer, en vez de estar chateando, y se van y entran un ratito, unos 10 minutos y buscan estrógenos, buscan todos los tipos de estrógenos que hay, ¿no? Y de esa manera ya no se van a olvidar. El día viernes que tienen su clase teórica sobre sangrado uterino anormal, les va a ser más sencillo comprender la parte teórica, ¿no? Entonces, siempre hay que motivarse un poco, ¿no? Siempre las prácticas deben ser después de las teorías, pero bueno, en este caso ha sido, tocaba antes, ¿no? Y yo no quería, o sea, dejar de dictar esta práctica, ¿no? Pero hubiera sido ideal presentar el caso clínico, iniciar la discusión con todos los alumnos, porque así cuando participan se comprometen más con el tema que cuando solamente escuchan, ¿no? Cuando yo estoy preguntando y un caso clínico estamos resolviendo, entonces eso es mejor para el aprendizaje del alumno, sobre todo en estos casos de, digamos, de enseñanza así a distancia. El caso clínico es fundamental, pero no ha habido eso, pues. Yo trato de explicarle los conceptos más importantes de lo que es una hemorragia uterina anormal o sangrado uterino anormal que le dicen ahora, ¿no? Les he mencionado con la clasificación Palconi, pero que ustedes recuerden, o sea, cuáles son las causas más frecuentes. Y les he hablado de la hemorragia uterina disfuncional, que es una causa no estructurada, pero que es frecuente, que es difícil de entender, pero que espero que ustedes algo hayan entendido, ¿no? Todo lo demás, ustedes ahí tienen pues la presentación, tienen la grabación, pueden revisarlo cuando quieran y pueden consultar cualquier tema que no hayan entendido. Muy bien, si hubiera alguna última pregunta. Xiomi. No, doctor, le iba a comentar que la otra semana me toca a mí presentarle el caso clínico de prolapso genital. ¿De qué? El tema dice prolapso genital, doctor. Ah, prolazo, sí, ya. Búscate un tema de prolazo para discutirlo. Cualquier caso de prolazo. Pero no me busquen, miren, les vuelvo a repetir por última vez. Hagan una historia clínica de una paciente con prolaxo, pero lo más frecuente, pues. No me hagan, los alumnos, ¿no? Buscan casos clínicos que publican en internet, que son casos raros. Una colpoplexia, prolaxo de cúpula, uy, eso es recontra raro, pero no vamos a discutir eso. Eso es para discutir entre médicos especialistas. Acá hay que ver un caso de una paciente que tiene un cisto rectocele grado 3, listo. O que tiene un prolapso genital total, listo. ¿Qué se hace? ¿Cuáles son los síntomas? ¿Por qué viene? ¿Cuáles fueron los antecedentes de esa señora? ¿Cuántos partos tuvo? ¿Qué edad tiene? Etcétera, etcétera. Si era joven o es mayor, ¿no? Para poder discutir los factores de riesgo y cuál es el manejo, lo más frecuente. Una historia clínica así tienen que presentarme. Si ustedes buscan solamente en internet, ahí no encuentran esos tipos de casos que son demasiado frecuentes. ¿Para qué publicar un caso frecuente? Publican los casos raros. Sus compañeros de los grupos anteriores me han estado presentando casos así recontra raros. Eso no. Y ustedes están en pregrado.
¿Qué van a discutir de un prolapso de cúpula vaginal? Eso es para el especialista. Ya, por favor, Xiaomi, búscate un caso facilito. El caso tiene que ser facilito para que ustedes puedan aprender lo que es lo más frecuente, lo más común, y de ahí ya uno puede ir avanzando, preguntando, ¿no? Y discutir un poco más. Pero si pones lo más difícil sin saber lo más fácil, entonces no vas a aprender nada. Porque y los términos, el tema, el manejo, a veces es muy complejo. Y a veces ni siquiera para el especialista, sino para el subespecialista, más avanzado. En especialistas en piso pélvico, ese es el que va a ver. Ya salió de ginecología, se va un especialista de piso pélvico. Entonces, esos casos no. Un caso de prolapso, de cistocele, rectocele o histerocele, nada más. No tienen otra cosa más que presentar. Si no saben, inventan. Inventan un caso que sea, lógicamente, que esté bien cohesionado. Y listo. Sí, doctor, se lo envío en estos días a su WhatsApp. A ver, Fátima. Fátima quiere hablar. Doctor, quería consultarle, bueno, es algo ya extra de acuerdo al tema que hoy día se hizo. Primero, no sé, quería pedir permiso porque por el tiempo creo que usted tiene limitado. Lo que pasa es de que, bueno, yo no, o sea, ya voy un tiempo de que al parecer padezco uno de estos tipos del tema que hoy día hemos tratado. Y, y bueno, pero no sé si, como usted dijo, no hay un caso hoy día, no sé si de repente sería factible, me comunico con usted personalmente, para que me pueda ayudar con ello, ¿no? Porque yo he pisado varios ginecólogos para poder ver mi diagnóstico y no me han llegado a solucionar hasta el momento. Entonces, ¿Diagnóstico de qué? lo que pasa es que yo, mi ciclo menstrual en realidad es irregular, se podría decir, y aparte de eso, mi menstruación es más de 7 días. Y ya esto me ha traído como consecuencia que yo padezca de un problema de anemia y pues que lo vengo controlando frecuentemente porque si es que me descuido, pues se complica, ¿no? Entonces, es más o menos así, no sé si de repente personalmente con usted puedo consultarle o si es que de repente no Claro, hay tiempo. Fátima, eso tiene que ser personalmente. Les he explicado, mire, cuando una paciente viene con este programa de hemorragia uterina de repente ya crónica, hay que hacer ya un estudio más complejo. Ahora hemos visto un ejemplo de un caso de una hemorragia uterina normal aguda, ¿no? Que tiene sangre ya agudo. Pero si el problema es crónico, hay que hacer un estudio ya más amplio, más complejo, para saber, o sea, qué medidas tomar. No es así nomás, hay que llegar bien al diagnóstico. El diagnóstico es fundamental antes de dar cualquier tratamiento. ¿Ya? Ya, doctor, gracias. Y nosotros lo vamos a incorporar probablemente ya en enero, así que ahí ya en el hospital, ahí tenemos todo. ¿Ya? Listo. Si no hay más preguntas, les agradezco pues su paciencia, ¿no? Su paciencia de ver el día feriado, estar escuchando clases, pero yo lo he hecho por el bien de ustedes, ¿no? Porque pienso de que el tema era importante. Espero haberlos motivado para que puedan leer un poquito más o revisar el video, no sé. Bien, eso sería todo. Vamos a cortar a detener la grabación.